¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una de las semanas probablemente más difíciles a nivel financiero del año aquí en la Argentina. Hubo, por supuesto, componentes externos, porque realmente no ha sido una semana buena para los mercados de riesgo a nivel global, pero la realidad es que el dato relevante de las últimas horas es el resurgir de rumores vinculados con la posibilidad de que la deuda pública argentina deba ser reestructurada, y esto por supuesto generó grandes ventas de títulos públicos de la Argentina y un impulso importante al dólar que salió de su letargo después de varios meses, como usted sabe, de mucha tranquilidad. Pero le pongo números que tienen que ver con los valores que tenemos en horas en que estamos grabando este programa, corresponden a los cierres de la jornada del día jueves, es decir que nos falta transitar, y esto lo vamos a hacer sobre el cierre de Mercados y Empresas, la información al cierre de la semana con el balance semanal ajustado, pero ya es importante ver que con los números que tenemos hasta el cierre del jueves hay un impulso fuerte para el dólar financiero, ¿no? Aquí los datos que queremos que usted tenga en cuenta, que están en la pantalla, son las cotizaciones del dólar MEP y del contado con liquidación. Esto es el dólar que cotiza en la bolsa en estas dos versiones, que tuvieron subas, estos dos dólares, de 4,55 y 4,80% respectivamente. Incluso si uno toma alguna referencia de los últimos tiempos, en el caso del dólar MEP ya está prácticamente sobre la zona de los máximos históricos que había alcanzado a principios del corriente año, ahora en 217,40. El blue estuvo algo más rezagado, pero obviamente en la medida que las cotizaciones financieras en la bolsa se sostengan en estos niveles o inclusive busquen valores superiores, es muy probable que el blue siga también ese sendero. Y lo que le decía anteriormente disparó seguramente este movimiento hacia el dólar es la salida masiva de inversores de títulos públicos de la Argentina. Aquí le ponemos un ejemplo concreto de lo que ha pasado en estos días. Otra vez, este es el balance de lunes a jueves aquí en la Bolsa de Buenos Aires, donde uno lo que observa es que los bonos del canje 2020 con legislación argentina han tenido caídas muy significativas. Además hay que tener en cuenta que estaban ya operando en valores irrisorios para lo que es la cotización de un título público soberano a nivel internacional. El ejemplo que le doy para que usted trate de dimensionar lo que van a los títulos públicos argentinos es que, esos 24 dólares que hoy vale el Bonar 2030 con legislación local representan el precio de mercado de un bono que representa, valga la redundancia, 100 dólares de capital. Esto es, uno pone 24 dólares para comprar 100 dólares de deuda argentina, que además se supone que debería pagar intereses. Obviamente, con estos valores uno ya hace tiempo que viene pensando que lo más probable es que la Argentina deba volver a reestructurar su deuda pública, pero la aceleración de rumores hacia mitad de semana golpeó no solamente a estos bonos en dólares, sino también a los títulos que venían siendo estrella en lo que va del año aquí en la Argentina, que son los títulos que ajustan por inflación. Lógicamente los inversores, advirtiendo que los bonos con ajuste por ser o por la inflación oficial, como se llama técnicamente, venían dando muy buenos rendimientos porque estos títulos ajustan su capital y su pago de intereses por la inflación oficial en un contexto de dólar tranquilo. Lo que pasó esta semana concretamente es que hubo un cambio completo de expectativas a partir de estos rumores y hubo liquidación masiva a tal punto que en algunos días algunas de las series de bonos que ajustan por ser cayeron más del 12%. Semana muy complicada, le reitero que hay, por supuesto, factores externos que influyeron en esto, porque cayeron fuerte las bolsas de América Latina en un contexto internacional que está caracterizado por un ciclo alcista de tasas de interés en los Estados Unidos, pero ni siquiera la novedad de que la Argentina recibió la aprobación del Fondo Monetario para el cumplimiento de las metas del primer trimestre, que esto libera un desembolso de algo más de 4.000 millones de dólares, logró tranquilizar las aguas. Le decía en la apertura del comentario, semana de las más difíciles del año, así que hay que estar muy atentos cómo sigue esta historia a partir del próximo lunes. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a recorrer algunos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos.
Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro. Que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, enseguida vamos a estar hablando del impacto en la cadena frutihortícola del partido de General Porredón del faltante de gasoil, ¿no? Que realmente es un problema serio en distintos sectores de la actividad productiva de la Argentina. Pero antes, la referencia a la inflación. Venimos con números realmente escandalosos, de 6% durante el mes de abril, 6,70% durante el mes de marzo y por supuesto hay mucha expectativa acerca del número que va a dar a conocer el INDEC la semana próxima. Aquí tenemos, para ir entrando en este tema, bueno, las primeras estimaciones que se han conocido en los últimos días de distintas consultoras privadas que en general están bastante cerca del número que termina informando el INDEC, al menos en el promedio. Ahí usted tiene 4 ejemplos de lo que se ha dado a conocer en estos días. 4,70 para la consultora de Orlando Ferrer, Macroview, la consultora de Carlos Melconian, 4,90% y después tenemos 5 y 5,3% para Libertad y Progreso y EcoGo. En síntesis, uno lo que espera es que el INDEC informe un número cercano al 5,20% la semana próxima, que es además lo que había reflejado el último relevamiento de expectativas de mercado que publicó el Banco Central la semana pasada. Por supuesto, un número que en principio uno ve en descenso en relación a los meses previos, pero insostenible desde el punto de vista de lo que es una macroeconomía en buen funcionamiento. Cambiamos de tema, hablamos entonces sí ahora del impacto del faltante de gasoil, en este caso en la cadena frutihortícola. Muchos problemas en lo que tiene que ver con el transporte de la producción, lo que puede llevar a un incremento importante de los precios. Bueno, entramos en un problema que era allá del norte argentino y bueno, ahora ya se repercute también en la zona nuestra. Ya teníamos hace unos 15 días alguna parte de repercusión porque vienen menos transportes desde el norte, que en realidad para entender, cuando el transporte del norte argentino trae la mercadería que nosotros ya no tenemos en producción, se lleva lo que nosotros tenemos en producción. Bueno, entonces al no ver los camiones comprando, en realidad ya se empiezan a notar los problemas comerciales. Y ahora el problema ya lo tenemos acá y tampoco pueden venir porque tampoco tienen combustible acá para cargar y volver. Y entonces la situación se agravó. Pura y exclusivamente por la falta de gasoil. En principio sí, ese es el problema principal. No sabemos, no tenemos certeza de si es distribución o producción. En algún momento nosotros tuvimos una charla la semana pasada, se nos había dicho que en Mar del Plata no íbamos a notar el problema, notar la falta de combustible, sin notar el problema del norte. Pero bueno, ahora esta semana cambió, ya había sido una restricción mínima, ahora ya las restricciones son mucho mayores. Y la caravana que hacen los transportistas de estación a estación para poder cargar la cantidad suficiente para volver a su ciudad hace que cada vez vengan menos camiones, ¿no? Eso te iba a consultar, en un principio parecía que Mar del Plata no iba a ser alcanzada, que era algo lejano, pero poco a poco, pasando los días, cada vez peor la situación. Es peor la situación y no tenemos certeza si esto se trata de un tema de distribución, porque los camiones que venían para acá con combustible fueron al norte, no lo sabemos y eso también hace una certeza de que no sabes cuánto tiempo va a tardar. Y esto nos pone en otro problema, en el problema de la preparación de suelo para la próxima temporada. Esta mañana tuve una charla con la gente que hace plantines, por ejemplo, para la producción del próximo año, ya la tienen que poner los plantines y necesita tener la calefacción de los invernaderos, que también es a gasoil y tampoco la pueden tener, así que tampoco se puede plantar los plantines. Esto generó todo un desequilibrio productivo que para nosotros es muy grave porque lleva una planificación mucho más desarrollada que otras producciones, ¿no? Claro, el problema es por partida doble en la parte final con la distribución de las verduras y las frutas, pero también en la inicial para preparar lo que va a ser la producción siguiente.
Claro, que lo cual puede traer consecuencias mucho más largas, porque si nosotros nos sembramos en tiempo y forma, en el verano, cuando el país abastece de Mar del Plata, no va a tener la cantidad de productos suficiente, entonces puede demorar mucho más la recuperación. Por eso necesitamos certeza de más o menos del tiempo de que tarde esta situación, o si va a haber una solución, para que uno pueda planificar cómo va a ser la producción. Lo que hace a lo comercial también es un impacto, porque la producción de invierno, aunque sea menor, genera un movimiento económico para la ciudad y para los productores, y eso permite la compra de insumos para el verano. Bueno, eso se está cortando. ¿Podemos empezar a hablar de un desabastecimiento en Mar del Plata y zona? Yo creo que Mar del Plata tiene la ventaja de tener un cordón fruto hortícola al lado, o sea, desabastecimiento vamos a tener de aquellos productos que no producimos en Mar del Plata. Va a haber que seleccionar en la verdulería aquellos productos que van a empezar a faltar y empezarán a subir de precio y comprar más productos locales que va a sobrar realmente porque vendemos mucho afuera y al no llevarse hacia afuera eso va a quedar en el mercado interno. No va a haber un desabastecimiento por ahí en todos los productos, sí se va a notar en algunos. ¿Qué pasa con el resto del sector fruto-hortícola, más allá de lo que es el tema gasoil? ¿Cómo se encuentran actualmente? Bien, nosotros tuvimos una comunicación esta mañana con CAME y con algunas organizaciones a nivel nacional. La verdad que la situación es peor, diríamos, en el norte argentino porque ellos están sacando producción y no tienen dónde mandarla. De hecho, nos han comunicado a ver si nosotros podíamos generar desde acá traslado para traerla. Bueno, me parece que esto va a traer un impacto económico en el norte muy grave porque ya está hecha toda la inversión, ya están en cosecha y no tienen a dónde enviar la mercadería. Y nosotros en un impacto de cómo lo sembramos para la próxima temporada. Bueno, eso es todo incertidumbre por no tener la información. Y está claro que este problema en la cadena frutihortícola que destacaba Ricardo Belmirovich, presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas aquí de nuestra zona, se está reproduciendo en distintos sectores de la actividad económica, ¿no? Y como decía la semana pasada Patricio Delfino, vocero de la Cámara de Expendedores de Combustible aquí de Mar del Plata, bueno, es un problema que difícilmente se resuelva en el corto plazo. Realmente muy complicado el panorama económico también en este sentido. Pero tenemos un segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Ricardo Belmirovich, donde el presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas hace referencia a otros problemas que también están afectando hoy a la producción, que está desalentando a los productores de este sector. No, la verdad que sigue la misma situación, han mejorado un poquito, diríamos, porque también tuvimos un verano de sequía, no de tanta lluvia, entonces el camino se mantuvo, pero los pozos son igual, no se han hecho los trabajos que deberían ser de fondo en el verano, que en el invierno no se pueden hacer, porque claramente la humedad no lo permite, y la verdad que seguimos teniendo graves problemas con el tema de los caminos, más allá de que también recordemos que nosotros pagamos una tasa específica para los caminos, que si en algún momento se aumentó más del 500% con la excusa de tecnificar y mejorar la maquinaria. Bueno, eso tampoco pasó, o sea, la división de caminos rurales no ha mejorado su equipamiento para mejorar los caminos, y bueno, esos reclamos los vamos a volver a reflotar dentro de la municipalidad, porque la verdad que ya estaban hechos, así que es una cuestión de que nos tomen de vuelta en agenda y lo empiecen a tratar. Ricardo, son el primer eslabón de la cadena productiva, de la cadena comercial, y cada día parece dificultarse más llevar a cabo la acción. ¿Cómo se sigue adelante? La verdad que es muy difícil, la verdad que los productores son muy valientes, hay mucha inversión en la producción, lo cual también nadie comprende cómo se hace semejante inversión sin saber realmente el precio de venta, porque es así, no se sabe, depende de la oferta y la demanda. La verdad que los productores son de mucho valor y les gusta su profesión. Gracias a Dios podemos seguir teniendo frutas y verduras, pero lo que hoy está pasando, me parece que la incertidumbre hace que muchos de los hijos de los productores que lo vivimos a día ya replanteen su vida a futuro, porque la verdad que no ven la rentabilidad o los progresos como pueden pasar en otras cosas, y eso nos perjudica, porque la producción frutihortícola siempre es de padres a hijos, es muy difícil conseguir mano de obra, y la verdad que si perdemos el arraigo rural vamos a perder la producción, y ahí recién nos vamos a dar cuenta de la importancia de la producción cuando no lo tengamos para consumir en la verdulería. Eso te quería consultar, han trabajado toda su vida de lo mismo, viven en el campo, se dedican a eso, es la pasión que tienen más allá del empleo, pero si sigue la incertidumbre va a llegar un momento en el que no van a querer ni van a poder trabajar de esto. No, bueno, claramente eso es un problema que estamos acercándonos, hemos generado vinculación de los hijos de los productores con los mercados concentradores para poder hacer la comercialización, tratando de buscar la rama para que ellos mismos se armen una empresa un poco más desarrollada, no solo productiva, sino también comercial. Ha generado bastante, digamos, posibilidad de atraer a esos hijos de los productores, pero la realidad es que se hace complicado sostenerlo, y más con esta situación vigente actualmente, donde uno planifica una producción
construcción que ya estamos preparando y de golpe no la podés hacer, de golpe tenés un montón de falencias, como también por ahí comentarte que empieza a faltar algunas semillas que son importadas por una cuestión de importación. Entonces vos decís, ¿qué voy a producir si no tenemos la cadena abierta para poder trabajar? Y es increíble que estemos reclamando de un sector que la verdad que trabaja mucho para producir productos de alimentos y la verdad que todavía no tenemos certeza de nada. Y estas problemáticas van más allá de cualquier color político, porque tenemos nación y provincia de un partido y municipio de otro. No, esto no se trata de colores políticos, se trata de políticas vinculadas al sector frutortícola. Es un sector que a la larga de la historia es como que pasaba desapercibido. Solo aparece muy fuerte en escena cuando falta producto, cuando aumentan, porque en realidad aumentan porque falta producto. En este caso va a aumentar y no porque falte producto. Entonces vos no entendés la circunstancia. El productor es el que es víctima en toda la cadena. Entonces es muy difícil desde el lado de los hijos de los productores, que hoy más redes sociales, más teléfono, más internet, ven que la verdad que se retrotrae el sistema productivo y no crecen y entonces empiezan a haber nuevas metas, ¿no? Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Bien, abrimos este bloque haciendo referencia a los datos positivos que se conocieron la semana acerca de la marcha de la actividad económica, porque realmente el panorama financiero y el tema inflación son datos que realmente preocupan en relación a lo que es la coyuntura y la evolución básicamente de nuestra economía en los próximos meses. Pero en la tarde del jueves el INDEC informó cifras de actividad industrial y de construcción que realmente han tenido un buen desempeño durante el mes de abril. Aquí ponemos las cifras que informó el INDEC, como le decía recién, en la tarde del jueves. Aquí el dato interesante es que marzo había mostrado caídas tanto para la industria como para la construcción y esto se ha revertido durante el mes de abril. Por supuesto que son datos que tienen más de un mes de retraso, pero es la periodicidad con la que el INDEC publica este tipo de información. Aquí ponemos en principio la cifra de actividad industrial. Abril crece 4,7% en relación a abril del año 2021. Abril a nivel mensual, que este es el dato que había dado negativo durante el mes de marzo, crece 5% con respecto a marzo, es decir, que recupera la caída del mes de marzo, con lo cual el primer cuatrimestre termina positivo en la comparación interanual 4%. En el caso de la construcción, que son las cifras que usted ve ahora en pantalla, el desempeño es similar. En abril el crecimiento interanual es 8,8%, esto es comparando abril 2022 contra 2021. Abril mensual, es decir, esto es abril 2022 contra marzo 2022, que es lo que había dado negativo durante el mes de marzo, 5,4% de crecimiento, con lo cual el primer cuatrimestre termina en positivo en el orden del 3,1%. Y de las cifras de la actividad de la construcción pasamos ahora a la actualidad impositiva.
Vamos a hablar de los temas que están dando vuelta en estas horas a nivel nacional. En principio, el anuncio del impuesto a la renta extraordinaria. Sobre este tema conversamos ahora entonces con el doctor Marcos Jauregui, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, Marcos, queremos que nos cuentes en principio cómo estás viendo este tema. Bueno, sí, es un impuesto, un nuevo proyecto de un nuevo impuesto, es decir, afectar o volver a insistir sobre determinados aspectos de la capacidad contributiva que llevan a una mayor tributación de las empresas. Es decir, bajo distintas formas vamos apuntando siempre o redundando sobre lo mismo, que es crear en definitiva un nuevo impuesto o más presión fiscal. Esto puntualmente va dirigido supuestamente a un sector de empresas de un nivel adquisitivo, llamémosle importante, con distintos condicionamientos, incluso difíciles para tarifar quiénes son aquellos que puedan ingresar, porque tiene varios condicionamientos para estar como sujetos pasivos de este tributo, pero en definitiva redunda o apunta a aquellas empresas que supuestamente hayan sido beneficiadas en forma extraordinaria por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania y la consiguiente cambio en los distintos valores de los distintos bienes que las empresas locales estén exportando o precios que hayan sido afectados como consecuencia de esta guerra. Es decir, todo lo que haya implicado que las empresas tengan una ganancia extraordinaria respecto a los años anteriores, en los cuales obviamente no había ningún conflicto bélico, bueno, esa ganancia que se da en esa situación es la que se pretende hacer tributar con una alícuota adicional del 15% en el impuesto a las ganancias. Es decir, por encima del impuesto a las ganancias se crea esta nueva alícuota. Es decir, no es que esta base tributaria, esta base imponible no tributa, sino que se le agrega al impuesto a las ganancias que paga un adicional del 15% para esa franja de ingresos extraordinario que la empresa tendría como consecuencia del conflicto bélico que hacíamos referencia. Bien. Ahora, Marcos, algún tributarista se expresó al respecto diciendo que esto difícilmente pase por la justicia. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Sí, es cierto, aunque el primer elemento que debe sortear va a ser la cuestión política, porque este es un proyecto que va a necesitar el tratamiento en el Congreso, donde si hasta el posicionamiento político que tienen hoy los componentes del Congreso se mantienen, no tendría que convertirse en ley, porque no tendría los votos necesarios desde la oposición para que para que este proyecto sea definitivamente ley. Después en la justicia, evidentemente que veremos si se llevara a cabo este impuesto, qué va a pasar. La justicia está recibiendo últimamente varios reclamos de contribuyentes que se ven afectados por estos tributos que aumentan la presión fiscal y que en definitiva llevan al límite de la confiscatoriedad muchas veces esta batería de tributos nuevos que aparecen, porque evidentemente, si repasamos un poco, no es el único que aparece en los últimos años durante un ejercicio fiscal en curso. Tuvimos el impuesto a la riqueza, en el cual durante un ejercicio también se creó un impuesto especial para determinados contribuyentes que debieron tributar, también una alícuota diferencial para los que tenían bienes en el exterior, que venían declarándolos y tuvieron que disgregar la alícuota y pagar un adicional de cerca del 80% más por tener los bienes en el exterior. Es decir, todos estos conflictos, estas situaciones fueron llevadas también a la justicia por esta continua, ¿no es cierto?, insistencia sobre gravar en definitiva siempre lo mismo y a los mismos sujetos. Así que yo creo que acá va a haber dos cuestiones, la política primero y bueno, después la cuestión judicial, veremos cómo los jueces lo van resolviendo. Bien, ahora desde el punto de vista conceptual, ¿cuál es tu sensación en términos de cómo afectan proyectos de este tipo la seguridad jurídica para inversiones de argentinos o de quienes quieran invertir en la Argentina, ¿no? Porque da la sensación de que todo el tiempo están cambiando las reglas de juego en materia impositiva. Bueno, impacta de muy mala manera. Es decir, lo que pasa es que el contexto en el cual se da, a veces hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, y no se está analizando. Es decir, el hecho de que se vayan sucediendo proyectos de ley que van cambiando la situación tributaria, hace que no pueda haber ya directamente planificación de los que ya están en el mercado operando.
¿Te imaginas una asesoría o un informe que sea solicitado para cualquier asesor tributario que le diga a una empresa que se viene a radicar cuáles son las condiciones tributarias del país, cuál es la imposición que va a sufrir a nivel nacional, provincial, municipales y cuáles son los tributos que va a tener que pagar en definitiva? Es muy difícil hacer un informe con un grado de certeza porque las reglas del juego son cambiadas inexorablemente durante el curso fiscal en curso. Es decir, no se puede ni siquiera proyectar el ejercicio fiscal que se está transcurriendo, ni hablar de un ejercicio futuro. Es decir, que en esas condiciones es muy difícil, incluso por tributos que estamos hablando a nivel nacional. Quizás a nivel provincial y municipal puede haber más variantes y que la incidencia no sea tan grande para una empresa. Pero este tipo de tributos a nivel nacional, que tienen un gran impacto, evidentemente, desde el punto de vista del incentivo a la radicación, a la ampliación, a todo lo que sea progreso en una empresa, evidentemente lo afecta de mala manera. Seguro. Marcos, por último, los que defienden este proyecto y básicamente desde el gobierno nacional se hace referencia a la idea de que hay otros países, Reino Unido, Italia, y hay otros ejemplos también, aunque con características diferentes, que han implementado impuestos similares, pero sobre todo orientados al sector de producción de petróleo y gas. ¿Cómo analizarías este tema? Digamos, ¿hay ahí un argumento a favor de los que sostienen que este es un impuesto lógico, por llamarlo de alguna manera? Bueno, puntualmente dijiste bien que está apuntado sobre todo al sector energético porque evidentemente Rusia es uno de los principales proveedores de Europa de lo que sea gas y demás. Es decir, es otro contexto. Y después, insisto con la palabra contexto, porque no se puede traspolar a Argentina algunas cuestiones puntuales del exterior y no otras. Es decir que porque en Italia, en Gran Bretaña, en España, que se está proyectando, hay un impuesto similar a este, bueno, también tendríamos que traspolar todos los servicios que se prestan en el país con lo que se tributa, o cuál es el estado de la infraestructura, de los puertos, de las carreteras, de los servicios en general. Es decir, no podemos traspolar algunas cosas sin tener el debido contexto de dónde se dan. Y aparte tampoco en otros países tenemos la cantidad de tributos, la cantidad de burocracia tributaria que hay en Argentina. Es decir, traspolar un aspecto y no el resto es una cuestión un poco arbitraria. Entonces, es difícil asimilar, porque si uno toma en forma teórica que otros países lo han impuesto, la respuesta es sí. Ahora, el contexto de otros países no es igual que el de Argentina, la presión fiscal no es lo mismo, la cantidad de servicios que hay que solventar fuera del sistema tributario tampoco es el mismo. Es decir, hay un montón de factores que hacen que no sea una ecuación así en forma matemáticamente expuesta. Así que no creo que sea un elemento para poder resolver a favor de este proyecto. Gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en Macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Al accionar los botones de alerta dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran al lugar y se inicia el seguimiento a través del Sistema Municipal de Videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com@mardelplata.gov.ar. Municipalidad de General Pueyrredón. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.